para docenas de millones de personas, es la franquicia de comida rápida número 1 del mundo, la gran preferida, la mejor. Y desde Norteamérica hasta Latinoamérica, desde África hasta Europa y desde Asia hasta Oceanía, casi no hay país que no tenga uno, o a veces cientos de restaurantes McDonald's sobre sus ciudades principales. Entre presentación fabulosa y genialidad de marketing, habrá poquísimos que se animen a negar que es un poderoso imperio. Pero con más de 100 millones de clientes servidos y más de 70 años en su haber desde su fundación el 15 de mayo del año 1940 en San Bernardino, California, las anécdotas aterradoras sobran. Y es que si bien el control de calidad de McDonald's es bastante elevado, los errores humanos son inevitables y algunos te harán arrugar la cara como no tienes idea. Estas son las 7 cosas más asquerosas encontradas en comidas de McDonald's. Número 7. Es curioso porque uno de los insectos más inofensivos que existen es para la inmensa mayoría el más desagradable y repugnante. Imaginar que te sube por la pierna es una sensación insoportable para muchos. Ahora, si no es mucha molestia, figúrate cómo será encontrarte una aplastada dentro de comida por la que encima pagaste. Lamentablemente le tocó a un niño. Se estaba comiendo su hash brown, una especie de croqueta, cuando de pronto, al tercer mordisco, vio que entre la blancura de las patatas había algo negro y membranoso. Al desmenuzar el bocado, ¿cuál fue la sorpresa suya y peor aún de su madre cuando vio los restos de una cucaracha? No conforme con la soberana queja que presentó la señora, el chico, quien para mala suerte de McDonald's contaba con un smartphone de esos que tienen cámaras con muchos megapíxeles, tomó una fotografía del incidente para subirla a reddit.com. La repulsiva anécdota quedó por siempre en la memoria de internet. Número 7. Número 6. Algunos países lo conocen como curitas, otros tiritas, pero solo basta ver la imagen para saber qué es. No es algo que asociemos con nada particularmente desagradable, a menos por supuesto que esté usada y con un manchón pegajoso de sangre. Si eres lista o eres listo, ya supondrás por dónde van los tiros. Laureen Coleman, una estudiante universitaria, hacía fila en el puestito de McDonald's del campus para comprar unas ricas papas fritas. Camino al salón de clases, embebida en sus propios pensamientos mientras las comía una por una, estaba siendo partícipe sin saberlo en un asqueroso juego de la ruleta rusa. Papita, 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 curita usada. La sacó del envase y la contempló en todo su inminente, grumoso y sangriento esplendor. Laureen se molestó muchísimo, tanto que si bien no tomó foto del incidente, sí se las arregló para que éste llegara a la prensa. Una experiencia de no olvidar jamás. Número 6. Número 5. Que el número 5 de este top sea más o menos asqueroso que los puestos anteriores es objeto de debate, pero se queda en el lugar que se queda por el modo terrible en que la víctima se lo encontró. El señor Yusuf Bersil estaba por recibir una probada de la furia de Occidente. El hombre compró una hamburguesa completa y,
Como los demás clientes, se disponía a comerla cómodamente sentado en una de las mesas del restaurante. Entre mordisco inocente y mordisco inocente, sintió algo que quedó clavado entre sus dientes. Algo que de hecho le lastimaba la encía y se la hizo sangrar un poco. El hombre intentaba remover el objeto con la lengua, pero era muy rasposo y duro y estaba muy atorado. Asustado, el hombre se puso de pie y se precipitó al baño, y cuando le dio al espejo su mejor sonrisa, descubrió el horror. Una enorme uña humana, bastante mugrienta para más detalle, se hallaba dentro de su hamburguesa y se la topó de la peor manera posible. El hombre logró extraer la uña, pero un segundo después vomitó sobre el lavamanos y acto seguido puso la queja que desde luego otros clientes indignados hicieron pública en internet. Yusuf Bersil fue entrevistado por la prensa. Es ahí cuando todos se dieron cuenta de que además de buen tipo, tiene sentido del humor. De ahora en más, solo comeré hamburguesas caseras, declaró ante las cámaras. Número 5. Número 4. Hay quienes no entienden cuál es la gracia de ir a McDonald's para ordenar una ensalada. De hecho, se sabe de personas que llegan al grado de irritarse cuando otros hacen esto. Quizá les complazca saber que esta mujer recibió una terrible e injustificada lección. En el año 2006, un entrenador de fútbol americano llamado Todd Haley, de Texas, ordenó una ensalada en el automac para llevársela a su esposa. Como buen hombre, le llevó el almuerzo a su mujer con un tenedor. ¿Cuál fue la sorpresa de la pobre señora? Que cuando iba más o menos por la mitad de su comida, algo peludo, negro y muerto emergió entre las lechugas. Digno de una película de horror, la señora quizá haya escuchado la música de Psicosis cuando, apartando los condimentos con el tenedor, descubrió una rata muerta y humedecida por el aceite de oliva al fondo del recipiente plástico. Marido y mujer acudieron furiosos al restaurante y, para poner la cerecita sobre el pastel, el manager de turno no fue educado con ellos, cosa que sin dudas le costaría su empleo a él y a la cadena una buena cantidad de dinero. Los Haley demandaron a McDonald's por $1.700.000. McDonald's decidió no pelear el caso y llegaron a un acuerdo en privado, que sin dudas habrá venido en la forma de mucho dinero. Número 4. Número 3. El puesto número 3 involucra el hallazgo más popular de todos. De hecho, es probable que lo conozcas. Empezó como una especie de leyenda urbana que resultó ser cierta. Y para muestra un botón, hay evidencias fotográficas que lo corroboran y una historia real que apareció incluso en la prensa. Una señora latina, Catherine Ortega, decidió darle una agradable sorpresa a sus hijos. Pollo de McDonald's. Compró la cajita en el automac y se la llevó a casa. Una vez ahí, puso la mesa y alegremente llamó a los niños, quienes expresaron su sorpresa y agradecimiento por la comida. Cuando Catherine depositó el contenido de la cajita sobre una bandeja para servirla, notó que una de las piezas tenía una forma extraña, tanto que decidió inspeccionarlo. Cuando lo extrajo de entre las piecitas de pollo, el almuerzo y el día de la familia entera fue arruinado de manera brutal. Y muy como Yusuf, el señor del puesto número 5, la señora Ortega declaró a la prensa que de ahora en más servirá solo comida hecha en casa. Sus hijos no estaban ahí para dar declaraciones, pero dudo que hayan puesto objeciones. Número 3. Número 2.
sucedió en el año 2011. Lake Savage, un joven australiano, vivió una escena que probablemente lo persiga por el resto de su vida. No es para menos lo que tuvo que contemplar de cerca, y peor, con él como protagonista principal, pues vino en su hamburguesa, era como sacado de una película de Freddy Krueger. Y su suerte es tan extraordinaria como extraordinariamente asqueroso su hallazgo. El chico ordenó una Whopper doble con pepinillos. Recibió su orden en el típico envoltorio de McDonald's y junto con una gaseosa la llevó sobre una bandeja a su asiento. Como Lake es una persona estricta con las cadenas de comida rápida, pues se sabe acreedor del justo derecho de exigir y recibir por aquello que paga, se cercioró si le habían colocado a su hamburguesa los pepinillos que pidió a la cajera. Esta acción fue quizá el golpe de suerte más grande de su vida. En un principio pensó que la carne se estaba moviendo. Luego, en un pensamiento de locura, creyó que estaba viva. La ilusión macabra solo duró unos pocos segundos para dar lugar a una certeza de infarto. La carne estaba llena de gusanos. Los animalitos pulsantes se movían semienterrados en una visión que parecía sacada de algún círculo del infierno de Dante. Lake Savage se contuvo para no vomitar, pero puso una queja mayúscula en el contador y, muy para fortuna de la cadena, solo pidió que le ofrecieran unas disculpas y le devolvieran su dinero. Número 2. Número 1. Lo escabroso del puesto número 1 es que nunca sabremos si el objeto estaba usado o no. Jamás nos permitieron saberlo, ya que involucra a una menor de edad y la madre, de manera comprensible, decidió proteger la privacidad de su hija. Ocurrió en Suiza y se relaciona a la anécdota más asquerosa que tiene McDonald's en sus más de 70 años de existencia. La víctima de 7 años fue puesta en peligro gracias a esto y se le tuvieron que hacer exámenes solo para descartar cualquier riesgo. La niña recibió de manos de su madre una caja de papas fritas que acababa de comprar en el mostrador. Mientras las iba comiendo, la chiquilla, demasiado tarde, bajó la mirada hacia el fondo del recipiente. Había algo extraño y transparente, enrollado entre las papas rotas que quedan en el fondo. Cuando la pequeña, curiosa y asustada, lo extrajo, habrá visto el objeto con confusión, pero su madre, con horror absoluto. Un condón. Como se mencionó antes, objetivamente nunca sabremos si estaba usado, pero todo indica que sí, debido a que incluso la policía se apersonó en el local y poco después, ese mismo día, el Departamento de Sanidad de la ciudad también, y clausuraron el restaurante. Sin dudas, no se habría armado tanto alboroto por un condón no usado. Lo demás se arregló a puertas cerradas. Esta anécdota es tan repulsiva, tan pesadillesca, que por involucrar a una niña de 7 años no da risa, pero fue real y se suma a la lista de legendarias anécdotas de la franquicia de comida rápida más grande y famosa del mundo. Si el video te gustó, muchos de nosotros recordamos aquella historia de terror, o por su término más específico, creepypasta de Bob Esponja llamado El suicidio de Calamardo. Un supuesto episodio creado por el estudio a espaldas de los ejecutivos de Nickelodeon, que tenía una temática siniestra, completamente fuera de tono con la serie. Esto fue simplemente un cuento, uno muy bueno, pero un cuento al fin y al cabo. ¿Qué pensarías si te dijese que confirmadamente sí hubo un caso bastante similar que pasó en verdad y que inspiró a esta historia? Andrew Skinner es un animador escocés contratado por la casa de animación Klasky Csupo, aledaña a Nickelodeon,
para desarrollar un episodio de los Wacky Adventures, el show animado de Ronald McDonald que estuvo al aire desde 1998 hasta el año 2003. Al señor Skinner se le requería que sirviera como animador y como director de un episodio llamado El monstruo del lago McDonaldland, que haría un consabido paralelismo con la leyenda del monstruo del lago Ness. La preproducción y producción del proyecto salió perfectamente. No hubo problemas. Pero sucedió un día que de casualidad, haciendo un chequeo de la copia que contenía la preview del capítulo que se grababa antes de la entrega final, un empleado notó que había estática. Esto lo preocupó enormemente porque eran los años 90 y los equipos con los que hoy se cuentan no existían. Si había un error de esta naturaleza en el proyecto, no se podía editar fácilmente como se haría hoy. Sin embargo, los minutos pasaban y el empleado se sintió profundamente consternado al darse cuenta de que la estática la producía algo más que un error técnico. Algo que solo se podía ver por los microsegundos entre línea y línea, pero que sin dudas estaba ahí, introduciendo la cinta de VHS en un reproductor especial que le permitía revisar las secuencias en partes diminutas. El horrendo misterio quedó revelado. Había marcos en ciertas partes del episodio que tenían imágenes de gente despedazada, decapitada, quemada, imágenes de cadáveres en morgues, víctimas de muertes terribles. Y no solo eso, sino que además varias de ellas en fragmentos pequeños, retocados muy bien y coloreados encima, habían sido utilizados como fondos de escenarios para el episodio. El empleado informó de esta situación inmediatamente. El equipo de producción se hallaba furioso y tras una breve investigación llegaron al fondo del asunto. Nada más ni nada menos que Andrew Skinner había sido el culpable. Él mismo lo confesó. De hecho, dijo de dónde sacó las imágenes. De un sitio en el aquel entonces más primitivo internet llamado ogrish.com. Al preguntársele, Andrew simplemente alegó que era expresión artística. Obviamente fue suspendido sin paga y expuesto a una potencial demanda. El producto no salió al aire jamás, pero estaba 90% terminado y la exposición de imágenes grotescas, no solo en marcos diminutos, sino además algunos fondos creados a partir de estas imágenes, era demasiado extenso. No sabían hasta qué punto el metraje estaba plagado. De acuerdo, estas cosas no se pueden ver a simple vista, pero algo es cierto. Si alguien de entre millones de personas se daba cuenta y corría la voz diciendo el minuto y segundo exacto donde se podía ver algo raro, entonces se hacía inmediatamente obvio y habría sido solo cuestión de tiempo antes de que la gente consiguiera mucho más. Los productores lo sabían. En resumidas cuentas, el proyecto fue cancelado y nunca lanzado para la televisión. Se intentó editar todo el material ofensivo. Se revisó incontables veces y todo atisbo de obscenidad fue cuidadosamente dejado afuera. Este trabajo se hizo con programas más modernos que los utilizados para crear el capítulo en sí. ¿Para qué realizar este esfuerzo? Simple, no todo estaba perdido. El episodio podía ser lanzado como parte del conjunto de DVDs. Aún así, a último momento, alguien en el equipo directivo de Klasky Csupo decidió que a fin de cuentas era mejor que el monstruo del lago McDonaldland quedara en el olvido. Ambas historias, el suicidio de Calamardo y Niebla Roja, basada en el mismo cuento, no fueron otra cosa que una inspiración directa, descarada y exagerada a fines de ensalzar la ficción de esta anécdota real. Si quieres, puedes investigarlo por internet. Este capítulo existe y hay gente desesperada por toda la red tratando de conseguir una copia sin éxito alguno. Se dice que en el año 2014, alguien en un foro Chan mostró la fotografía de la cinta diciendo que podía ponerla en línea. El tópico armó un gran revuelo, o al menos eso se dice.
hasta que un usuario anónimo ofreció contactar al posteador principal ofreciéndole nada menos que $15,000 para la obtención de la cinta, siempre y cuando el contenido de esta no fuera subida a internet. Luego de un par de posts más entre el posteador principal y la persona que ofreció el dinero, ambas partes no volvieron a escribir más. Esto último no se sabe si es cierto. Lo verdadero es que este episodio, en algún lugar... La historia que se deduce a raíz de la secuencia de imágenes y evidencia audiovisual que verás durante los próximos minutos no posee una conclusión. Esta terrorífica anécdota no tiene explicación ni final lógico, y más que carecer de un cierre feliz, habría que empezar más bien por decir que no existe nada parecido a un final para lo que ocurrió una noche del año 2020 en un restaurante de comida rápida entre Ciudad Juárez, en Chihuahua, y El Paso, en Texas. Por favor, presta atención y luego serás libre de sacar tus propias conclusiones. Lo único que sabemos del dueño de esta cuenta en Instagram es que se llama o se hace llamar Charlie. Y a pesar de que ya ha amasado más de 12,000 seguidores, él, a causa de todo esto, bajó notablemente de perfil. A raíz del incidente ocurrido ya hace meses, no ha vuelto a actualizar tanto como solía. Lo entenderás más adelante. Lo acontecido durante aquel turno fue tan extraño que nos hace pensar que aquellas personas que trabajan por la noche tienen las más extraordinarias anécdotas para contar. Te lo narraré en orden tal como Charlie lo documentó. Por favor, presta atención. Hoy sucedió algo y estoy pensando por dónde empezar. Para la gente que me conoce solo por Instagram, los pongo en contexto. Tengo 20 años y vivo entre Ciudad Juárez, en Chihuahua, y la ciudad de El Paso, en Texas. Estoy en la universidad y también trabajo cuando puedo. Charlie complementa su afirmación mostrándonos un mapa para que estemos en contexto de la ubicación geográfica donde aconteció todo. Trabajo en un restaurante de fast food, por su traducción del inglés, comida rápida, y al colocar inteligentemente una letra M de color amarillo, nos ha dejado muy fácil la labor de intuir de qué cadena se trata. La pandemia me dio mucho tiempo libre que terminé usando para meter más horas en mi horario de trabajo. Me puse la meta de ahorrar dinero, en especial estas 2 últimas semanas de diciembre. Por lo tanto, estoy trabajando incluso en días festivos. Por la situación con el COVID-19 y las normas de distanciamiento social, las mesas y los baños del restaurante están cerrados a la gente, por lo que solo atendemos por el drive-thru. El caso es que hoy por la noche no había nada de gente. Pero hace como 2 horas y media, a eso de las 7 u 8 de la noche, llega un coche al drive-thru. ¿Me creen si les digo que la persona llegó hasta la bocina para ordenar y luego se quedó sin decir nada? Nosotros nomás escuchábamos a la compañera que tomaba la orden en la línea 1, preguntándole a la persona ¿cómo le puedo ayudar hoy? Y le volví a preguntar lo mismo, y le volví a preguntar lo mismo otra vez.
Estábamos viendo la pantalla que muestra la grabación de la cámara donde los carros se forman en el drive-thru. Y en serio les digo, la persona no se movía, absolutamente para nada. Y la pantalla no estaba congelada. Mi compañera seguía preguntándole al cliente si la podía escuchar. Ahí pensé que el conductor se había desmayado. A mi compañera se le veía la cara bien sacada de onda y nos habló con la mano para que nos acercáramos para escuchar el micrófono de su diadema. Charlie nos explica que la chica que estaba intentando tomar la orden de este misterioso sujeto llamó a sus compañeros con la mano para que ellos pudieran escuchar lo que ella oía en el parlante sobre su oído. No se le entendía nada. De hecho, no supe si estaba hablando en inglés o en español, pero le seguimos preguntando si estaba bien, si necesitaba ayuda. Y ahí empezó a hacer unos ruidos muy raros, como entre balbuceos y sollozos. Mi compañera le seguía preguntando si necesitaba ayuda o qué podíamos hacer por él. La voz era de una persona grande. Nos respondió en inglés que se llamaba Héctor y decía que estaba bien, pero que se llamaba Héctor. Ya ahí captamos que este tal Héctor estaba en una crisis nerviosa o una mierda así, porque no dejaba de llorar. Entonces empezó a subir el tono de voz y se empezó a escuchar agresivo. Dejamos a mi compañera ahí para que lo mantuviera estacionado. Le avisamos al manager de la tienda. Éramos como 5 personas en el restaurante. La persona empezó a pitar muchas veces. Volteamos para ver a mi amiga, la que estaba tomando la orden, y tenía los ojos llorosos. Nos hizo señas de lejos para que le picáramos al botón de pánico. En este momento, Charlie y sus compañeros debieron asustarse. Lo que sigue es una foto del restaurante por dentro. Activamos la alarma y cerramos las puertas del restaurante. De ahí nos fuimos a la sala de empleados. Nuestra manager estaba hablando por teléfono. Pasaron unos 10 minutos. El claxon seguía sonando, pero no tan rápido. Ella salió. Al parecer, la estaban esperando afuera. Tardó en volver unos 40 minutos. Cuando regresó, ni de chiste nos explicó bien qué pasó. Solo argumentos a medias para que estuviéramos tranquilos. Pero según su versión, nos contó que no estaba ocurriendo nada de lo que nosotros pensábamos. Tras marcar el botón de pánico, llegó un solo oficial de policía que le dijo a nuestra manager que aquel del auto no era ningún Héctor. De hecho, ni siquiera era un hombre. Era una señora y al parecer se quedó dormida por el cansancio. Lo anterior parecería una explicación más que razonable para esta extraña serie de eventos. Sin embargo, para Charlie no es suficiente y nos explica por qué. Según ella, todo muy normal, pero nos dijo también que cerráramos la tienda y que nos podíamos ir sin que diera la hora de cerrar. Tampoco dejó que nos quedásemos para limpiar el restaurante y acomodar la mercancía de mañana, como es lo usual. Charlie
toma un breve metraje del apurado proceso de cierre del restaurante. Y luego sube una foto. Ya afuera, empieza a componer la historia que hemos estado escuchando. Se deduce por esto: mi compañera no quiere que ponga su nombre aquí, menos su nombre de redes. Anda muy nerviosa. Le voy a poner el nombre ficticio Carla. Yo a ella apenas la tengo en Messenger. No nos juntamos, solo somos compañeros de trabajo. Pero mientras Charlie está poniendo en orden todo lo ocurrido para narrarlo en su historia, más cosas ocurren. Hablé con Carla. Me dijo que Héctor ya había ido al restaurante antes. De antemano comprendemos que la manager, la jefa de Charlie, amén de comportarse de modo muy extraño, mintió. No era una mujer, o por lo menos eso es lo que Carla quiso decir. No he regresado al trabajo. Ni ninguno de los que estábamos en el turno de aquella noche, ni yo. Hoy temprano me avisaron que no fuera hoy ni mañana. Nos descansaron. Un amigo me mandó esta foto por mensaje. Ya pusieron los horarios de la próxima semana. ¿Qué hay que entender de esta extraña conducta por parte de la manager? Obviamente Charlie tiene toda la razón. Ni él ni los 5 empleados que trabajaron aquella noche fueron incluidos en los turnos de los días siguientes. En pocas palabras, todo pareciera indicar que los corrieron de forma discreta. Pero, ¿por qué? ¿Por qué aislarlos de este modo? Me da mal rollo. Oculté estas historias a ciertas personas. Ellos no saben que estoy contando lo que pasó y así quiero que siga, porque obviamente me puedo meter en problemas. Esta es la razón por la que no hice un video de esta anécdota en su momento. Hablé incluso en privado con Charlie y todo quedó en que era mejor esperar unos cuantos meses. Tiempo después se anima a compartir más detalles, como por ejemplo esta conversación con una amiga, una persona que notó algo que ni Charlie ni sus 4 colegas de trabajo pudieron a raíz del miedo. Se ve una cara en la ventana de atrás. Una persona acudió al drive-thru de un pequeño restaurante en medio de 2 importantes ciudades fronterizas. Esta persona parecía tener un brote psicótico, o por lo menos se escuchaba un llanto por el parlante, amén de un montón de palabrería agresiva. La manager ocultó información. Había dicho que Héctor era en realidad una mujer y se quedó 40 minutos hablando afuera con esta persona. Todo indica que quien manejaba el vehículo tenía a una persona en el asiento trasero y que esta persona podría ser quien lloraba. Habría sido tal vez un malviviente que fue hasta el drive-thru de un restaurante de comida rápida con una persona secuestrada en el asiento de atrás. O era alguien a quien él maltrataba. ¿Por qué la extraña reacción de la manager? ¿Por qué encubrir a Héctor? ¿Por qué mandar a los empleados a casa temprano? ¿Por qué correrlos? ¿Por qué querían alejar a los empleados que lo vieron todo?
Como te dije al principio, no esperes una conclusión razonable. Lo único que se saca en limpio es que parece ser otra anécdota perturbadora más de la ruta nocturna y sus extraños personajes. Imaginar dónde estará este sujeto o la persona que iba detrás, qué suerte corrió, tendrá que ser forzosamente un ejercicio de nuestra imaginación. Una muestra de lo que a muchos les causa pavor, una historia extraordinaria ocurriéndole a gente normal. Oigan, gracias por mandarme estos consejos. Los estoy leyendo y les estoy contestando. Son bastantes, pero lo estoy intentando. Y mira bien. Nomás que sí me han llegado mensajes fuera de lugar. Espera. Hola. Y ya. Me han estado diciendo que saben dónde trabajo y cosas así, entonces. Imagínate a la vida como una sala de cine. Uno pensaría que lo mejor para experimentar lo más interesante es estar en primera fila. Pero, ¿qué debemos ser en la vida para sentarnos en esa muy interesante primera fila? Estoy seguro que allá tras el monitor todos ustedes piensan en profesiones como policía, militar e incluso periodista en el Medio Oriente. Lo cierto es que solo hace falta ser un empleado de McDonald's atendiendo el automac. Trabajar en un centro de comida rápida pareciera algo tedioso. El uniforme a veces un motivo de bochorno. Pero lo cierto es que es la puerta de entrada a un mundo lleno de secretos. Por ejemplo, las marcas de parrilla que tiene la carne no son reales, sino que vienen así de fábrica para verse mejor. El chili, así como muchas otras cosas, están hechos de restos de hamburguesas que sobraron. Y que no te quepan dudas, los empleados, como tú, son humanos y cometen errores. Por lo tanto, puedes apostar a que muchas veces no se lavan las manos, no se ponen guantes a la hora de preparar la comida, y puedes apostar lo que quieras a que a cada rato se les caen alimentos al piso que vuelven a poner en tu caja. Pero sin dudas las anécdotas más increíbles de este oficio, que la hacen merecedora de estar en primera fila de ese cine límbico del que te hablé al principio, tiene que ver con los clientes. Lo que vas a ver a continuación no es un top, son 3 anécdotas que van desde lo más siniestro a lo más asombroso. Todas tienen que ver con clientes de McDonald's. Todas te van a dar mucho en qué pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Si algo molesta a los empleados del Automac, son aquellas personas que hacen de cuenta que McDonald's es un restaurante en el sentido clásico, en lugar de un establecimiento de comida rápida.
Hay que lidiar con gente que cree que pueden pedir pan extra, mantequilla, etc. Un hombre de 45 años en Happy Valley, Kansas, Estados Unidos, pidió 3 porciones grandes de patatas fritas, un pie de manzana, una ensalada, un McFlurry de Oreo y finalmente 4 panes de hamburguesa. Pero sin nada dentro, solo los panes. La orden causa molestia porque quien atiende en el automac no sabe a qué precio puede vender 4 panes de hamburguesa sin nada dentro. Pero es un país libre. Los empleados se esfuerzan para que el cliente se vaya contento y el supervisor arregla la situación. Complacen al señor. Su imagen queda registrada en la cámara. Esta anécdota, tan simple como suena, fue suficiente para que un par de empleados recordasen la cara del tipo un año después, cuando apareció en la televisión acusado de haber secuestrado, asesinado y canibalizado a por lo menos 7 niños en un periodo de 8 años. El caso es que la empleada todavía recuerda la orden de este sujeto. La ensalada, el pie, las patatas fritas, el helado y los 4 panes de hamburguesa. Panes sin nada dentro, porque el tipo no estaba interesado en la carne de McDonald's. Esto llegó a ocasionar tantos problemas en Estados Unidos que McDonald's tuvo que establecer un muy conciso y severo reglamento a favor de sus empleados. Y es que aunque no lo creas, esta cadena a veces tiene que protegerlos de los clientes. Suena como algo que incluso nos podría irritar. El cliente siempre tiene la razón. No. Pero lo cierto es que los empleados en restaurantes de comida rápida no solo están en primera fila para una lotería de vivencias inolvidables, sino que muchas veces sufren vejaciones y abuso por parte de gente desagradable. Y una maniobra clásica de personas tendenciosas en los automac es comprar cosas baratas simplemente para darse el gusto de hacerle una cochinada a la cajera que nos cobra el pedido tras el marco de la ventana. Esa cochinada es meterse la mano dentro del pantalón y extraer dinero acumulado en los genitales, pretendiendo pagar con eso. Y, como es parte del placer fetichista, mientras más arrugados y mojados estén esos billetes, mejor. En especial si quedan impregnados con olor a sudor y otras sustancias viscosas que produce el cuerpo masculino. Pero ojo, aunque en menor proporción, las mujeres también lo hacen, solo que ellas extraen el dinero húmedo del escote durante días calurosos. O, cuando el cajero les agrada particularmente, de la entrepierna también, como sus pervertidos contrapartes de sexo masculino. Todos los días se registraban casos así en Estados Unidos y otros países del mundo. El fetiche, el morbo, está en que la cajera o el cajero toque el billete que estuvo en contacto directo con los genitales. Es como un acto de exhibicionismo moderno. O más bien, era. Porque la situación llegó a un punto en que se tuvo que crear una norma. Cuando por fin las personas en caja tuvieron la potestad de decirle a esa clase de clientes que no iban a aceptar ese dinero,
La reacción normal de los desagradables pervertidos era simplemente acelerar e irse del automac. Ojalá que, para no volver nunca más. Este sujeto atravesaba el automac por lo menos 3 o 4 veces a la semana, siempre en el turno de una chica joven de 17 años. Estaba claro que este tipo conocía los horarios de trabajo de ella. Y obvio, estaba claro que lo hacía por ella también, más cuando a través de la ventanilla le buscaba conversación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Está todo bien? El sujeto era siempre muy amable, pero no podía disimular su interés por la adolescente. Había motivos de sobra para preocuparse porque, como dije antes, esta situación se daba varias veces por semana. El tipo pedía siempre una sola cosa pequeña y barata. Era obviamente una excusa. Un helado, una gaseosa pequeña, etc. Insisto, estaba claro que solo lo hacía para interactuar con esta empleada. El supervisor estaba ya sobre alerta y la chica, aunque por algún motivo no asustada, también estaba en alerta. Finalmente, la situación encontró el final cuando un día el tipo llegó demasiado lejos con una pregunta. ¿Cuál era su apellido paterno? El supervisor, quien estaba escuchando, se aproximó a la ventana a dar apoyo a su empleada. Pero antes de que la situación escalase, el caballero extrajo su documento de identidad de la cartera y lo extendió a la chica para que ella pudiera no solo verlo bien, sino sostenerlo. El señor procedió a sacarse la gorra y, ahí desde el auto, dijo: «Lamento no habértelo dicho desde un principio. Mi nombre es John y yo soy tu papá». Todos quienes escucharon la conversación desde adentro se quedaron helados. La cocina entera del restaurante se quedó en silencio. El supervisor le preguntó a su empleada si quería hablar con el caballero. Ella contestó que sí. Entonces invitó al señor a estacionarse, bajarse y entrar al restaurante, y le dio a su empleada una hora libre y café gratis. Y sí, era su papá. El sujeto se mostraba profundamente apenado. Le dijo que a los 16 años tuvo relaciones con su madre y que luego cada uno tomó su camino. La chica conocía la historia, pero no a su papá. Él estaba arrepentido por haberse desentendido. El tipo vivía a 1 hora de ahí. Estaba casado, tenía su propia familia y quería reconectar con su hija. Todas las semanas, varias veces, conducía 1 hora solo para poder verla 1 minuto. Esta historia ocurrió en verdad. Empezó como una anécdota que esta chica hoy, 8 años más tarde, cuenta. Por ello, es bastante célebre en la comunidad de empleados de comida rápida. Y si bien esta historia no parece tan perturbadora, tan solo pido que allá donde estés tú, si no conociste a tu padre o a tu madre, imagines que esto te ocurre. Porque podemos hablar de profesiones mucho más peligrosas e interesantes que ser empleado de McDonald's. Pero te aseguro que en ninguna vas a encontrar un rango de historias tan variopinto como las que solo se pueden dar en esta profesión.